Shabbat Shalom Ajín, Shabbat Shalom Javerín. Bienvenidos sean todos a esta transmisión, amén. Estamos llevando la parashá Yitro. Esta parashá, misajín, está comprendida en Shemot 18:1 al capítulo 20, 25, 24. En otras hasta el verso 26, amén. Por favor, agarre su libreta, agarre su lápiz, amén, para que vaya haciendo sus apuntes, amén. Esta parashá se llama Yitro. Y en esta parashá, misajín, tenemos la Haftará, Yesayahu 6:1 al verso 13. Y también en el Brit Hadashah tenemos a Lucas, capítulo 10, verso 1 hasta el capítulo 11, verso 54. Amén. En esta parashá, misajín, vamos a estar hablando de Yitro, el suegro de Moshe. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav etzivanu laxov bedivrei Torah beshem Yahshua HaMashiach ben Rum. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yahshua. Amén. Así, mis queridos Ajín y Ajayó, agarren su libreta, un lápiz, su vaso de agua, porque vamos a estar aquí un ratito con el favor de Abba. Amén. Esperemos que no haya ningún contratiempo, ningún problema técnico para gozarnos en esta parasha. Amén. En esta parasha, mis Ajín, vamos a estar hablando de cómo Yitro, el suegro de Moshe, después de saber las cosas que había hecho el Todopoderoso a Israel, va a verle, y éste sale a su encuentro y le cuenta todo lo que había sucedido con su pueblo. Yitro reconoce la grandeza de Boreolán, después de lo cual hacen holocausto y comen. Al ver que todo el pueblo venía a consultar a Moshe, Yitro le aconseja que nombre jueces para aligerar su carga y él resuelva los asuntos más importantes. Sometiendo todo a Yahweh Baruch Hashem, Moshe le escucha y nombra jueces, y su suegro volvió a su tierra. El pueblo llegó al Sinaí. El Todopoderoso le dice a Moshe que si el pueblo obedece, será especial tesoro sobre todos los pueblos. Además, será un reino de Coanín y gente Kadosh. El pueblo respondió que haría lo que él dijera, lo que dijera Boreolán, quien después ordena todos que se santifiquen y se preparen para el tercer día, porque Boreolán bajaría a su pueblo. No podrían ser tocados los límites del monte. Al tercer día vinieron truenos y relámpagos, así como un fuerte sonido de shofar que iba aumentando. El Todopoderoso ordena a Moshe subir al monte, pero los demás deben de evitar acercarse. Comenzó a hablar el Todopoderoso y le dijo a Moshe: yo soy el Todopoderoso tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraín, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano, porque no dará por inocente el Todopoderoso al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó
en el día séptimo. Por tanto, el Todopoderoso bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El pueblo tembló y estuvo a lo lejos. Le dijeron a Moshe que fuera él quien hablara con él. Y ellos no. Y el Todopoderoso dice, porque morirían. El Todopoderoso le dice a Moshe que no se deberían tener dioses de plata ni oro. Y se haría un altar de tierra para ofrecer holocaustos. No se deberá hacer altar de piedras labradas y no se deberá subir por gradas al altar para no descubrir la desnudez. Bueno, todo esto vamos a estar hablando, Misajín, ponga atención. Este es un resumen de la parashá. Usted ya la recibió el Yon Rishon, toda completa, para que la lea en su casita. Ahorita nada más estamos complementando a un nivel casi literal, porque si lo llevamos a los secretos no lo va a comprender hasta que no dé un paso en esto primero, en obedecer sus mandamientos. Amén. Capítulo 18, verso 1. Y Yitro, sacerdote de Marián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, como Yahweh Baruch Hashem había sacado a Israel de Midraim. Aquí Misajín Rashi dice que cuando la palabra Cohen, traducida como sacerdote, está relacionada en lugar geográfico, se refiere a un príncipe. Hay otro ejemplo con los hijos de Darwin, que no venían de la tribu de Leví y no podían ser Juanín, sino príncipes. Segunda de Samuel 8:18 y Primera de Crónicas 18:17. Ay, disculpe que todavía ando con tosecita. Siga orando por un servidor para que el Padre me sane mi garganta, amén. Y que no haya ningún impedimento para que yo le lleve este maná que viene de los Shamaim. Capítulo 18, verso 7, en la Parashá Yitro, con ustedes el Aj Yohanan, de Portland, Oregon, Estados Unidos. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900 para servir a Boreolán y a usted. Amén. Shalom. Continuamos, capítulo 18, verso 7, dice: Y salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como se inclinó es bayistahu, que es una forma de shahá, que significa echarse al suelo, arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar, adorar. De esto aprendemos, Misajín, que está permitido inclinarse en reverencia ante una persona. En este caso, Moshe honró a su suegro de esta manera. En el capítulo 18, verso 8 dice, y Moshe contó a su suegro todo lo que Yahweh Baruch Hashem había hecho a Paró y a los egipcios por causa de Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado Yahweh Baruch Hashem. Aquí, Misajín, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede ganar un gentil para la emunaj de Israel. Punto número 1, contar acerca de lo que el Todopoderoso hizo a Paró, a los egipcios por causa de Israel. Aquí aplicándolo en nuestra persona. Hablar cómo Boreolá nos ha sacado de la inmundicia, a usted y a mí. Un buen testimonio. Punto número 2, contar acerca de todas las dificultades del camino. Contar su testimonio. Número 3, contar cómo Yahweh Baruch Hashem los ha liberado de todas ellas. Y así también sucesivamente nosotros. Hablar de todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Amén. Miren, Misajín, el testimonio personal es una herramienta muy útil para ganar almas para el reino de los cielos. Así que hágase de un buen educ. Amén.
Capítulo 18, verso 9 dice, y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh Baruch Hashem había hecho a Israel a librarlo de la mano de los egipcios. Aquí, Misajín, la conversión está íntimamente ligada al pueblo de Israel. Uno se convierte para ser parte de un pueblo, Israel. El primer paso en la conversión fue aceptar las palabras de Moshe. El segundo paso para Yitro fue tener una experiencia profunda por lo que le contó Moshe, ¿sí? Y se alegró. La conversión está basada en una experiencia interior real que mueve las emociones. Capítulo 18, verso 10 dice, entonces Yitro dijo, bendito seas Yahweh Baruch Hashem, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Paroj, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Aquí, Misajín, el tercer paso en la conversión de Yitro fue bendecir a Boreolán. Usó las palabras hebreas Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mire, Misajín, en el capítulo 18, verso 11 dice, ahora sé que Yahweh Baruch Hashem es más grande que todos los dioses. Ciertamente se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Mire, aquí, Misajín, el cuarto paso en la conversión de Yitro fue el rechazo de los dioses paganos y toda la práctica idolátrica. El quinto paso fue dar testimonio de lo que le había sido revelado. Continuamos en el verso 12 del capítulo 18, en la parashá Yitro. Dice, y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim, y Aharón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Mire, Misajín, el sexto paso de la conversión de Yitro es dar sacrificio de ascensión, holocausto, que representa la entrega total de la persona. El séptimo paso es el sacrificio de la Shalom, que representa la entrega en la relación íntima con el Todopoderoso y con los hermanos de la Emonaj. Si la conversión no afecta la economía de la persona, no es auténtica, como dice nuestro Rebe en Matillahu 6:21. Ponga atención, donde está escrito diciendo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Aguas ahí. En Matillahu 6:24 está escrito diciendo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Más claro o le echamos agua, misajín. En el 18:3 está escrito diciendo, y aconteció que el día siguiente Moshe se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Hay dos opiniones, misajín, en cuanto a qué día fue cuando Yitro vio a Moshe sentado con el pueblo todo el día. Rashi cita la opinión de Rabbi Yijá y Rabbi Yehoshua ben Levi en el Midrash y dice que fue el día después de Yom HaKippurim, cuando él bajó del monte con las nuevas tablas de piedra, después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. El argumento que hay detrás es que es imposible que Moshe haya podido enseñar al pueblo los estatutos y las instrucciones de Elohim antes de la entrega de la Torá. Como en el 18:16. Otro argumento suyo es que en el 18:27 está escrito, Moshe despidió a Yitro, que se fue a su tierra, mientras que en Números 10:29 se dice que cuando los despidió, le rogó que no los abandonase, lo cual ocurrió en el segundo año después de la salida, Números 10:11, es decir, después de la entrega de la Torá. Según esta opinión, la sección de Éxodo, Shemó 18:13 al 27, no fue escrita en orden cronológico. La otra opinión, misajín, es mantenida por otros sabios, es que esta parte sí está en el orden correcto. Continuamos en el capítulo 18, verso 17 al 18, que dice, y el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces,
Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Moshe necesitaba, Misajín, este consejo de su suegro. Yahweh Baruch Hashem no le dijo esto a Moshe, sino un hombre recién convertido que tenía una sabiduría natural dada por el cielo y ganada a través de su experiencia en la vida. De esto aprendemos, Misajín, la importancia de escuchar a los consejos de los ancianos y nuestros compañeros que el Todopoderoso nos ha dado, como está escrito en Proverbios 11:14, mire. Dice, donde hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. En Proverbios 15:22 está escrito diciendo, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. En Proverbios 19:20 está escrito diciendo, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Aleluya. En Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el dulce para su amigo es el consejo del hombre. Aleluya. Mire, Misajín, Moshe no recibió esta revelación del cielo, sino de un hombre. Yahweh Baruch Hashem nos ha dado personas a nuestro alrededor para aconsejarnos a través de ellas. Un sabio escucha consejos de los demás. Segunda de Samuel 16:23, Primera de Reyes 12. El que piensa que va a recibir todas las direcciones directamente del cielo tiene soberbia y altivez de espíritu. Para que tenga una idea. Yahweh Baruch Hashem ha creado la dependencia de los demás para que el hombre aprenda a ser humilde y sensible a las opiniones de los demás. La esposa ha sido creada para aconsejar a su marido. Bereshí 21:12. El consejo de Yitro vino del cielo, pero por medio de un hombre. Si no vivimos en unidad, vamos a cometer muchos errores, Misajín. Pero hay que tener cuidado para no unirse con los malvados, porque dan malos consejos, como está escrito en el Salmo 1:1 al 2, que dice de esta manera. Cuán dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la Torá de Yahweh Baruch Hashem está su deleite, y en su corazón medita de día y de noche. Aleluya. Y en el Tejilín 33:10 al 11, Misajín está escrito diciendo, Yahweh hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios del pueblo, el consejo de Yahweh permanece para siempre. Aleluya. Los designios de su corazón de generación en generación. Aleluya. Capítulo 18, verso 19 dice, ahora, escuchadme, yo te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Elohim, y y somete los asuntos a Elohim. Aquí, Misajín, aquí vemos que Moshe sirvió como mediador entre Yahweh y el pueblo de Israel. La idea que hay en el judaísmo tradicional de que el judío no necesita mediador no está basado en la Torah, sino en un espíritu antimesiánico. Así como Moshe fue mediador entre el Todopoderoso y Israel, así el Mashiach Yeshua es mediador entre Yahweh e Israel y todos los hombres, como está escrito en Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, Mashiach Yeshua, hombre. Aleluya. En Yohanan 10, perdón, en Yohanan 14:6 está escrito diciendo, Yeshua le dice, yo soy el camino, pero primero nosotros sabemos que Él es la puerta. Y luego yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta? Tenemos que saber que Mashiach, perdón, Mashiach es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, Misajín. En el capítulo 18, verso 21 dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10.
Aquí, Misajín, aquí vemos cómo el trabajo de un juez o de juez fue delegado a otros. A partir de aquí se creó una jerarquía de jefes en el pueblo de Israel. Y y usted no quiere a nadie arriba de usted, entonces es un egoísta. Mejor que le hagan otro planeta para usted, porque el ego lo tiene muy elevado. Mire, aparte de los ancianos, jefes de familias que ya existían, los requisitos que son necesarios para que la persona o personas puedan servir como jueces son los siguientes. Ponga atención. Capaces, según Rashid, significa que sean ricos para no tener que depender de limosnas ni hacer favores. Temerosos de Elohim. Para un juez es más importante el temor que el amor del Todopoderoso. El Todopoderoso, el temor al Todopoderoso, es la mejor barrera contra el pecado y evita toda corrupción. En el 2020. Jeremías 32:40. Hombres veraces. Rashid dice que son lo que inspira confianza, los que son dignos de que se confíe en sus palabras. Un hombre que no cumple sus promesas no está capacitado para ser un jefe en Israel. Hay cuidado con ustedes, Roshin, que no cumplen sus palabras. ¿Sí? Empiece a cumplirlas porque si no, no sirve. Otro punto, aborrece las ganancias. Significa, según Rashi, que odien que su dinero esté en litigio. Un buen juez prefiere regalar a otros sus bienes en el caso de que estén en disputa que litigar por ellos. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, sino tiene a otros motivos más nobles para administrar la justicia en el pueblo. Mire lo que dice en Primera de Pedro 5:1 al 4. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo a los padecimientos de Mashiach, y también participante de la cabot que ha de ser revelada, pastorear al rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino por voluntariamente, como quien Elohim, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmerecible del Cabot. Miren, donde dice, los pondrás sobre el pueblo. Aquí, Misajín, los jefes tienen una posición sobre los demás. Esta posición ha sido dada del cielo. Cuanto mayor sea la posición, más respeto merece y más responsabilidad se requiere. Yahweh pedirá cuenta a todo aquel que tiene una posición de autoridad y liderazgo en el pueblo. Cuanto más haya recibido, más severo será su juicio, como está escrito en Matillahu, capítulo 24, verso 45 al 47, que dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Adón puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Adón venga le encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aleluya. Mire, misajín, los líderes en el reino están puestos en una posición sobre el pueblo. Este pensamiento es contrario a la idea comunista y socialista que dice que todos son iguales. Aguas ahí. El Todopoderoso no quiere que todos sean iguales, sino que todos manden y decidan democráticamente. Hay personas más capacitadas que otras que han sido criadas con el don de liderazgo. Estas personas tienen la responsabilidad de administrar sus dones de acuerdo al plan. Es el mismo valor que posición. No es lo mismo. No es lo mismo valor que posición. Una persona puede tener una posición sobre otra, pero no por eso tiene mayor valor. Todos los hombres tienen el mismo valor, pero no todos tienen la misma posición. El valor tiene que ver con la aceptación y la posición tiene que ver con la administración. El esposo, por ejemplo, tiene una posición de liderazgo sobre su esposa.
pero ambos tienen el mismo valor delante de Boreolán. Capítulo 18, verso 25 dice: Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Mire, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como y puso es Vayiten, cuya raíz es Natán, que en primero significa dar. Esto nos enseña que los líderes son dones que el Todopoderoso da para el bien del pueblo. De la misma manera como Moshe dio líderes al pueblo de Israel, el Mashiach dio líderes al pueblo de Israel, como está escrito en Efesios 4:11. Ponga atención, para que no esté pensando que le estoy echando un cuento. Vaya a ver las citas. Dice: y él dio a algunos al ser emisarios, a otros profetas, anunciadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros. ¿Se da cuenta? No sea orgulloso y no sea egoísta. Los líderes, Misajín, son dones dados al pueblo. El liderazgo es escogido por el Todopoderoso, pero al mismo tiempo es reconocido por el pueblo. Si el pueblo no reconoce al liderazgo que ha sido puesto por el Todopoderoso, ese liderazgo no se puede imponer sobre el pueblo. En el reino de los cielos hay una combinación entre teocracia y democracia, como está escrito en Jueces capítulo 5, verso 2. Mire: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendecid a Yahweh, Baruch Hashem. ¿Se da cuenta? El liderazgo, Misajín, es dado por el cielo, pero recibido y reconocido por el pueblo. Moshe tuvo que ir a los ancianos de Israel, en Misraín, para que reconocieran que como el libertador, el pueblo de Israel tenía que reconocer a Moshe antes de que él pudiera ser su líder principal. Él no se impuso como su nuevo líder. Si el liderazgo se impone sobre el pueblo, no está bien como está escrito en Matías 20, 25 al 28. Mire lo que dice. Pero Yahshua, llamándolos junto así, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridades sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero, será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Mire, mensajín, la actitud de un líder bueno es la actitud de un siervo, un esclavo que vive para el bien del pueblo que está debajo de él. Por otro lado, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para abusar de su liderazgo y faltarle el respeto. El que no respeta al liderazgo, no respeta al Todopoderoso que lo puso. Punto. El que no muestra respeto a los líderes está honrando. Ponga atención, el que muestra respeto a los líderes está honrando al Todopoderoso y a su Mashiach. Jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí, Misajín, había 600 jefes de 1000, 6000 jefes de 100 y 12,000 jefes de 50 y 60,000 jefes de 10. En total, 78,600 jefes sobre los 6,000 varones en Israel. Esto nos enseña que hubo una estructura de jerarquía con una escalera de autoridad de esta manera. Cada uno de los jefes de 10 estaba sometido en un jefe de 50. Cada uno de los jefes de 50 tenía 5 jefes debajo de sí y un jefe de encima de sí. Cada uno de los jefes de 100 tenía 2 jefes debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 1000 tenía 10 jefes debajo de sí. Sobre los 600 jefes de 1000 estaban los 70 ancianos que fueron escogidos como gobierno en Israel, el Sanedrín. La cabeza del Sanedrín fue el sumo Cohen Aharón, que estaba sometido a Moshe. Capítulo 19, verso 1, Misajín, en la Parashá Yitro.
Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Midian, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Aquí, Misajín, llegaron el primer día del tercer mes, ponga atención, llamados Sivan. Capítulo 19, verso 2 dice, partieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Allí frente al monte acampó Israel. Según Rashi Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como frente a significa siempre en el lado oriental. Esta es la primera vez que el pueblo aparece de manera singular. El último verbo del versículo está escrito en singular, acampó. Antes había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero ahora había llegado a un estado de unidad, de ejá, de manera que es presentado como si fueran una sola persona. Acampó Israel. Esta unidad fue necesaria para que se entregara la Torá desde el cielo, Misajín. Aprendamos de ahí. Tenemos que ser ejá para poder consolidarnos y caminar con el Todopoderoso y recibir las brajot de los Shamaim. Ya habían pasado 46 días desde la salida de Midian. Cada uno de esos días representa una subida de Kedushá, una elevación espiritual y un alto nivel de conciencia del pueblo. El máximo nivel de la Kedushá es el 50, que son los días entre Pesach y Shavuot. Pesach y Shavuot, han llamado como Pascua y Pentecostés, según la tradición. La Torá fue dada en Shabbat, el día 6 del tercer mes, Sivan, el primer día del mes, el Rosh Hodesh. Cayó por lo tanto el segundo día de la semana llamado lunes. Cuando iba a ser renovada la entrega de la Torá con el derramamiento del Ruach HaKodesh, vemos que los creyentes en Yeshua del pueblo de Israel estaban todos unánimes, juntos, como está escrito en Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Shavuot o Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Se da cuenta? La unidad, Misajín, fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en las tablas de piedra y también fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en nuestros corazones de carne, como está en Yermiyahu 31, 31 al 34, ¿recuerda? Que dice, aquí que vienen días, declara Yahweh Baruch Hashem, en que haré en la casa de Israel y en la casa de Yahudá un pacto renovado, un pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Midian. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh Baruch Hashem. Se casó y se divorció. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh Baruch Hashem, pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh Baruch Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh Baruch Hashem, y pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Se da cuenta? Y también en Yeseskel 11, 19 y 20 dice, yo les daré un solo corazón y pondré un ruaj nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y los cumplan. Ahí está. Aquel que también sigue, aquel que no cumple los mandamientos de Boreolán es un mentiroso y desobediente. Por eso él dice al final, entonces serán mi pueblo y yo seré su Elohim. ¿Se da cuenta? No nos engañemos. Porque si usted se pone a enseñar, ¿qué es lo que está enseñando? Desobediencia. Si usted no está obedeciendo los mismos de Yuhei Bajei, es un mentiroso. En Yeseskel 36, 26 al 27 dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de vosotros,
Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Fíjese muy bien lo que dice ahí. Pondré dentro de vosotros mi ruaj. ¿Quién está hablando? Boreolam. Entonces, aquel que no hace la voluntad de su padre, no tiene el ruaj que da él mismo, que es Mashiach. Este pacto, misajín renovado, fue sellado con la sangre de nuestro Melech HaMashiach en Pesach y entregado a los fieles en Shavuot, según está escrito en Lucas 22:20. Miren. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y en 2 de Corintios 3:6 está escrito diciendo, misajín, dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto renovado, no de la letra, sino del ruaj, porque la letra mata, pero el ruaj da vida. Aleluya. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el ruaj de Kedushá venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá y en Shomrón, y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Estamos siendo usados de esa manera, misajín. Mediten esas palabras. 19:3. Y Moshe subió hacia Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Mire, misajín. Moshe subió al Todopoderoso por las mañanas. Entonces esto ocurrió el segundo día del mes de Sivan. Mire, según Rashi, la expresión la casa de Jacob se refiere a las mujeres, y la expresión a los hijos de Israel se refiere a los varones. En Bereshit 46:27, donde la expresión casa de Jacob aparece por primera vez, se refiere a los hijos de Jacob que vinieron a Misraín, así como la pregunta surge si realmente hay que entenderlo como una referencia a las mujeres solamente. 19:4 dice: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aleluya. ¿Se da cuenta? Singular. Boreolán mismo. Mire, misajín, las águilas son las únicas aves que llevan sus crías sobre las alas. Las demás, las aves colocan sus crías entre sus patas, las demás. No hay otras aves que vuelen por encima de las águilas, y por eso es el lugar más seguro para sus crías. Las águilas hacen su nido en las rocas muy alto. Después de haber construido el nido con palitos, van quitando partes de sus plumas, colocándolas en el nido para que sea muy agradable para los aguiluchos. Cuando el aguilucho es suficientemente grande, llega el momento de sacar las plumas del nido para que el hogar ya no sea tan agradable como antes. Así el aguilucho no querrá volver allí. Esto fue lo que pasó en Misraín con los hijos de Israel, para que se dé una idea. Después uno de los padres extiende sus alas delante del aguilucho para que las vea, luego bota a su hijo del nido para que caiga al vacío. Como el aguilucho todavía no sabe usar sus alas, uno de los padres lo recoge sobre sus alas y lo sube a las alturas otra vez. Luego lo tira en el aire para que caiga de nuevo, y así sigue hasta que el aguilucho aprenda a volar. He aquí los textos de las escrituras que hablan de las águilas: Deuteronomio, Devarim 32:11, Segunda de Samuel 1:23, Isaíajo 40:31, Yesezquel 10:14, Tejilín 103:5, Job 39:27 al 30, Proverbios 23:5 y capítulo 30, verso 17 al 19. Apocalipsis 12, verso 13 al 14, y en Devarim 28:49 y Abdías 4. Hace referencia al Imperio Romano, cuyo símbolo era el águila. Os he traído a mí.
Aquí, Misajín, no a una religión estática, sino a una vida íntima relación con Él mismo. Yohanan 15, 14, 15. Primera de Yohanan 1:3, Primera de Corintios 1:9. No se trata solo de servicio como lo traduce el Targum, Misajín, sino de una relación. El judaísmo bíblico está basado en una relación íntima con el Abba por medio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, para que se dé una idea. En el 19:5 al 6 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de Coanín y una nación Kadosh. Aleluya. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí, Misajín, aquí aparece una de las palabras más importantes de las Escrituras. La palabra sí, que es condicional. La invitación ha sido dada del cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, no hay ni pacto ni bendiciones. Punto. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios sin cumplir las condiciones. El que no escucha ni obedece no será parte de ese pueblo especial que es un tesoro para el Todopoderoso. La condición es la obediencia, Misajín. La palabra hebrea que ha sido traducida como especial tesoro es segulá. ¿Qué significa un tesoro bien amado? Según el doctor Dan Ben Abraham, implica algo que uno no puede vivir sin ello. El Todopoderoso se ha atado al pueblo de Israel. No puede cumplir sus propósitos sin su pueblo. ¿Sí? No puede cumplir sus propósitos sin su pueblo. Todo el plan de redención está unido en ese pueblo. Sin el pueblo, el plan de redención del mundo fracasará, como está escrito en Yohanan 4:22, mire. Porque la salvación viene de los judíos. Mire, la palabra segula aparece en estos 8 lugares en las Escrituras. Shemó 19:5, Devarim 7:6, 14:2, 26:18, Primera de Crónicas 29:3, el Tejilín 135, verso 4, Eclesiastés 2:8 y Malaquías 3:17. Rashi comenta que esta oración implica que los demás pueblos también son tesoros para el Todopoderoso, porque Él posee toda la tierra. Israel es el tesoro especial más que todos los demás tesoros que Él posee. Un reino de Coanín y una nación Kadosh. Aquí, Rashi dice que la palabra Coanín, sacerdotes, aquí significa ministros. Sin embargo, en estos dos términos, Misajín, se encierra todo el misterio de Israel ante el Todopoderoso y ante las naciones. Israel tiene el llamado de ser un reino, una nación gobernante, de gobernantes, que van a regir sobre el resto del mundo. Jeremías 31:7. Este es el llamado hacia afuera, pero también tiene un llamado de ser Kuanín, que tiene la capacidad de ministrar delante del Todopoderoso. Este es el llamado hacia adentro. Estos dos movimientos del pueblo del Todopoderoso implica el hecho de entrar y de salir, como está escrito en Yohanan 10:9, mire, que dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Se da cuenta? La meta es que Israel gobierne sobre el mundo para que el reino de los cielos se establezca por toda la tierra, mis amigos, conforme al plan original para el hombre, en Bereshit 1:26 al 28. Pero primero hay que ser Kohanim. Primero tenemos que ser un Cohen. El primer paso para gobernar es sacrificar al Mashiach, que vino primero para ser sacrificado y luego volverá para gobernar. Primero fue Cohen y luego Melech. Ese es el orden. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser reyes sobre las naciones.
Pero el camino a ese reinado pasa a través del sufrimiento y sacrificio al Todopoderoso, Misajín. Uno que no sabe entrar en la presencia del Todopoderoso y tener una relación íntima con Él, no es capaz de ser un buen rey. Un Cohen es un mediador para que las personas puedan conectarse con el Todopoderoso. Israel es una nación de Coanín con el fin de redimir a los gentiles del pecado, orar por los pueblos y ser una puerta para que las naciones puedan reencontrarse con el Elohim de Israel, que también es el Elohim de los gentiles. Como está en Romanos 3:29, está escrito, mire, o es Elohim, el Elohim de los judíos solamente, ¿no es también el Elohim de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ahí está. En Isaías 56, 6 al 8 dice, y a los extranjeros que se alleguen a Yahweh Baruch Hashem para servirle y para amar el nombre de Yahweh Baruch Hashem, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, y yo los traeré a mi Kadosh monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Adón Yahweh. El Todopoderoso que reúne a los dispersos de Israel, todavía los juntaré otros a los ya reunidos. Mire, mensaje en la primera carta de Pedro, que fue destinada a los judíos, se encuentra un paralelismo con la salida de Misraín y la entrega de la Torá. En primera de Pedro 1:18, se habla de la redención de la vana manera de vivir, heredada de los padres, semejante a la redención de Misraín. En primera de Pedro 1:19, se habla de la sangre del cordero que produce redención, semejante a la liberación de la muerte de los primogénitos en Misraín por la sangre del cordero. Y en primera de Pedro 1:20 se habla del cordero que fue asignado desde antes de la fundación del mundo, semejante al cordero de Pesa que fue señalado 4 días antes de ser sacrificado. Primera de Pedro 1:21 al 23, Misajín, se habla de la resurrección de nuestro Melech HaMashiach, la purificación del alma y el nuevo nacimiento, semejante al cruce del mar de cañas, en Primera de Pedro 2, verso 1 al 3. Se está hablando del deseo de la leche pura de la palabra, que corresponde a la entrega de la Torá en el Sinaí, en Shavuot, como está escrito. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad de el Adón. Esto, Misajín, corresponde al deseo de los hijos de Israel, apresado expresado en las palabras de Shemot 19:8, donde está escrito. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha dicho, Naseh benishma. Usted ha dicho Naseh benishma y no ha cumplido, ¿eh? Tenga cuidado. Y si ya cumplió, Baruch Hashem. Primera de Pedro 2:7 al 8 dice, este precioso valor es pues para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Miren, Sajín, esto concuerda con el texto de Shemot 19:5, donde hay una condición para poder ser el especial tesoro del Todopoderoso, la fidelidad. El que no escucha el testimonio que el Abba ha dado de su hijo no será parte del tesoro especial. Mire lo que dice en primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo adquirido para posesión, según la.
a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la hora admirable. ¿Se da cuenta? Usted fue llamado, ya está en luz o siguió en las tinieblas. Mire, Misajín, esto concuerda con el texto de Shemot 19, 5 al 6, donde dice que el pueblo de Israel será un tesoro especial, según y un reino de Cuanín, si obedecemos la voz del Todopoderoso y guardamos su pacto. Esa voz es Mashiach, mire. En Revelaciones capítulo 1, versos 5 al 6 está escrito diciendo, dice, y Yahshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de Cuanín para Elohim el Abba. A él se acabó y en dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? También en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10 está escrito diciendo, mire, ponga atención. Dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, Mashiach. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim. Usted y yo, si nos guardamos en Kedoshá. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Elohim a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Se da cuenta? No solamente la lengua hebrea, muchas lenguas. Y los has hecho un reino y cuanín para nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra. Aleluya. Fíjese muy bien. El Todopoderoso tiene aquí intérpretes que le interpretan chino, francés, japonés, etcétera, de todas las naciones, en los Shamaim también. ¿Eh? Para que no se jacte, ay, si no sabes hebreo, no estás salvo. Entonces está reducida su sabiduría. Mire, Misajín, este texto habla de la gran redención de Israel en los últimos tiempos, que será sacado de la toda tribu, lengua, pueblo y nación, para ser ese Israel que se convertirá en un reino de Cuanín para Elohim, y reinarán sobre la tierra durante el reinado mesiánico. Continuamos en el capítulo 19, verso 8 de la Parashá Yitro, o Yetro, como usted guste llamarle, porque este Yitro tiene varios nombres, que luego los vamos a mirar. 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y llevó Moshe a Yahweh las palabras del pueblo. Aquí, Misajín, el pueblo contestó por la tarde, el segundo día de Siván, cuando Moshe había bajado del monte. En la mañana siguiente, el tercer día de Siván, Moshe subió de nuevo al monte con la respuesta del pueblo. Fíjese muy bien, era mediador. Vemos cómo todo el pueblo contestó a una. Esto nos enseña que no hubo mudos entre ellos. Ponga atención. En el 20:18 está escrito que todo el pueblo escuchó las voces y vio las voces. En el 19:11, lo que muestra que no hubo ciego entre ellos. En el 24:7 está escrito que todo el pueblo dijo que iba a escuchar, lo que muestra que no hubo sordo entre ellos. Todos fueron sonados al comer del cordero. Todos fueron sanados, perdón, al comer del cordero de Misraín, como está escrito en el Salmo 105:37, que dice, pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezase. ¿Se da cuenta? 19:9 dice, Yahweh Baruch Hashem dijo a Moshe, he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hablo contigo y también te crean para siempre, no más por ese día. Entonces Moshe comunicó a Yahweh las palabras del pueblo, Baruch Hashem. Aquí, Misajín, el tercer día del tercer mes, llamado Sivan, Yahweh Baruch Hashem le comunicó estas palabras a Moshe. Luego él baja y habla con el pueblo y luego sube otra vez con las palabras del pueblo el cuarto día del mes. 19:10 en la Parashá Yitro dice, Yahweh Baruch Hashem dijo a Moshe,
Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Aquí, Misajín, esto significa que Moshe tenía que ver que el pueblo se santificara durante el cuarto y quinto día del mes de Sivan. Ponga atención, porque ahí debemos de purificarnos usted y yo para poder entrar en la Moed de Pesach. Según la tradición, la Torá fue entregada en Shabbat el día 6 de Sivan. ¿Sí? Continuamos en el capítulo 19, verso 11, que dice, y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aleluya. Mire, Misajín, aunque fue el día 6 del mes, el Todopoderoso está usando la expresión tercer día, en alusión a la resurrección de nuestro Melech HaMashiach, en la cual también manifestó su cabot de una manera extraordinaria. Capítulo 19, verso 12, que dice, y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Aquí, Misajín, la Kedushá implica reconocer los límites. Los límites son los que santifican, Misajín. Santidad significa hacer una división entre una cosa y otra. En el reino de los cielos hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob, ¿se acuerdan? Hay niveles, hay límites. Cuanto más Kedushá sea una persona, o más se guarde en Kedushá, más podrá acercarse al Todopoderoso. La Kedushá, Misajín, tiene que ver con acercamiento. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los Kohanim. El pueblo no podía traspasar esos límites. Es muy grave, Misajín, traspasar los límites que el Todopoderoso marca. Siempre trae graves consecuencias. El pueblo no había aprendido esta lección y el Todopoderoso le incita a Moshe varias veces a advertir al pueblo para que no traspase los límites. 19:13 dice, ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado, aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Ponga atención aquí. La palabra hebrea que ha sido traducida como bocina es Yobel, que significa cuerno, especialmente cuerno de carnero. Según la tradición, este cuerno está representado por uno de los que Abraham tomó del carnero que fue sacrificado en el lugar de Isaac. Capítulo 19, verso 14 al 15, dice la palabra de Yuhei Bajei. Y Moshe bajó del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No os acerquéis a mujer. La santificación consistía en 4 cosas, Misajín. Número 1, santificación del cuerpo. Pasar todo el cuerpo por agua purificadora, que es la mitbe, para ser libres de toda contaminación entre referencia al contacto con la muerte, en primer lugar por haber tenido un contacto físico con algún cadáver o haber tenido emisión seminal o flujo menstrual. En Ezequiel 16, 8 al 9 hay una alusión a que no solamente lavaron sus ropas, sino que también sus cuerpos para entregarse al Todopoderoso. Número 2, santificación de la ropa. Lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior de la ropa, que es una extensión del cuerpo humano. Número 3, santificación mental y espiritual. Amarse con una mente expectativa. Con una mente expectativa. ¿Sí? Y preparar su interior en oración para poder entrar en el pacto de recibir al Todopoderoso. Número 4, no tener relaciones sexuales, lo cual produce impureza ritual por su relación con la muerte, por los espermatozoides que mueren sin producirse vida humana, para lo cual fueron creados. El hombre que tiene derrame seminal se vuelve ritualmente impuro, mientras que el semen esté dentro de la mujer no produce impureza ritual.
pero en el momento de ser expulsados de la matriz produce impureza, pero después del tercer día ya no lo hace, porque en ese día los espermatozoides ya no podrán producir vida y no causarían impureza ritual. Esa es la razón por la que no podían acercarse a mujer durante los 3 días. ¿Ok? Continuamos, 19:16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de cuerno. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí, Misajín, esta fue la primera celebración de Shavuot, el primer Pentecostés. En Pentecostés fue entregada la Torá desde los Shamaim y en Shavuot, que es Pentecostés, ocurrió 50 días después de la resurrección de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Fue renovado el pacto y la Torá fue escrita en el corazón de Israel, como está en Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, mire. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Ruach les daba la habilidad para expresarse. ¿Se da cuenta? El, la Ruach HaKodesh es posible que le dé el hebreo, el japonés, chinese, etcétera, ¿sí? Por emuná. El sonido del shofar, misajín, es muy significativo. El shofar de Shavuot es llamado el primer shofar. El shofar de Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, es llamado el último shofar. Y el shofar de Yom HaKippurín, el 10º día del séptimo mes, es llamado el gran shofar. Hablaremos más de esto entre otras ocasiones. Continuamos capítulo 19, verso 17. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim y ellos se quedaron al pie del monte. Mire, misajín, el pueblo es sacado para encontrarse con Elohim, según Devarim 33:2. El Todopoderoso también salió a recibir al pueblo, como está escrito, mire. Dijo Yahweh, Baruch Hashem vino del Sinaí y les esclareció desde el Sir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de Kadoshim. A su diestra había fulgor centellante para ellos. ¿Se da cuenta? Aquí Misajín no dice que el Todopoderoso vino al Sinaí, sino del Sinaí. Esto nos enseña que no solo bajó al Sinaí, sino que también dejó el monte para ir al encuentro con el pueblo. La tradición de la boda hebrea está íntimamente ligada con el evento de la entrada en el pacto y la entrega de la Toraj. Israel es la novia, misajín. El Todopoderoso es el novio. Moshe es el amigo del novio. Los malachim son los testigos. La densa nube es la jupa. El dosel matrimonial, la mujer es redimida de su estado de esclavitud para que se pueda casar. El hombre le hace una propuesta de matrimonio a través de su amigo, el mediador. La mujer acepta la propuesta voluntariamente y el amigo pasa la respuesta al hombre. La mujer pasa por una tevilá, un baño ritual, para así entrar bajo la autoridad de su novio. El evento es anunciado con un toque de shofar. La novia sale de su casa al encuentro del novio. El novio sale de su lugar para ir al encuentro de la novia. Los dos entran en el primer paso del pacto matrimonial hebreo llamado Kiddushin, santificaciones. Cuando los dos se santifican, consagran, se apartan el uno al otro, ya están atados el uno al otro. Por eso este paso también es llamado erusin, del verbo harás, atar. En ese momento se entrega un contrato matrimonial a la novia llamado Ketubá, escritura, donde están estipuladas todas las condiciones para el pacto matrimonial.
En Devarim 27 vemos que hay un tiempo de entre este primer paso de desposorio en el casamiento. En Devarim 22, 23 al 24 vemos que el primer paso del pacto matrimonial hace que ella sea llamada la mujer de él. Aunque no hayan consumado el matrimonio todavía, en Matías 1, 18 al 20, antiguamente había hasta 12 meses entre el primer y el segundo paso de la boda hebrea. Hoy en día se hacen los dos pasos el mismo día. Después del primer paso, Kedushin, la novia va a la casa de su padre para preparar su traje de boda. El novio va a la casa de su padre para preparar una vivienda para los dos. Cuando el padre del novio ve que los dos estén listos, da permiso a su hijo con un toque de shofar para que vaya a tomar a su esposa. El hijo se va a la casa de la novia y la arrebata para llevarla a la casa de su padre, donde se efectuará el segundo paso matrimonial llamado la K, tomar, Bereshit 24:3, o Nisuín, de Nasá, elevar, segunda de Crónicas 24:3. El pueblo de Israel es presentado en las escrituras de diferentes maneras en la relación con el Todopoderoso. A veces es llamado hijo, en Shemot 4:22. A veces es llamada hija virgen, Yermillajo 14:17. A veces es representado como una esposa que ha pasado por los dos pasos matrimoniales y que tiene hijos, Ezequiel 16 y Oshea 1:3. En Yermillajo 2:2 está escrito diciendo, miren, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahweh Baruch Hashem, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Aquí, Misajín, después del primer paso matrimonial, son llamados tanto esposo y esposa, como novio y novia. Tienen un pacto matrimonial, pero no ha sido consumado todavía. No tienen el derecho de cohabitar hasta pasar por el segundo paso. Si alguien es infiel durante el tiempo del desposorio, es reo de muerte. Devarim 22, 23 al 24. Esto implica que cuando la novia Israel fue infiel con el becerro de oro, un amante que pasó por el camino, Yahweh tenía todo el derecho legal de ejecutarla. Pero Moshe entró y salvó al pueblo. El pacto que luego fue hecho tenía a Moshe como aval, según está escrito en Éxodo, Shemot 34:27. Entonces Yahweh dijo a Moshe, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Mire, mensajín, esto quiere decir que la relación entre Israel y Yahweh Baruch Hashem nunca llegó a ser como en su estado original. El pecado del becerro de oro hizo que no se pudo consumar el matrimonio. Hacía falta una renovación del pacto, como está escrito en Yermillajo 31:32, donde se habla de un pacto diferente al que sucedió en la salida de Misraín, que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día de que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Misraín, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. ¿Se da cuenta? La ruptura del pacto matrimonial entre Yahweh y Israel se hizo cuando Israel pecó, Misajín, con el becerro de oro. En este texto está escrito que el Todopoderoso fue un esposo para Israel en el momento cuando ella rompió el pacto. Esto implica que habían pasado por el primer paso del matrimonio, no necesariamente el segundo. Osea, capítulo 2, verso 14 al 15 y verso 19 y verso 20 está escrito diciendo, mire, perdón, ponga atención aquí, dice, por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Misraín. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho.
en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahweh, Baruch Hashem. ¿Se da cuenta? ¿Ya lo conoce usted? ¿O todavía están mencionando otros nombres paganos falsos de idolatría? Ponga atención, hay que conocer al verdadero nombre. Hay que conocer sus verdaderos pensamientos y sentimientos por medio del Ruach HaKodesh que es dado por Mashiach. Mire, aquí se está hablando de una renovación del desposorio entre el Todopoderoso y Israel, es decir, del primer el primer paso del pacto matrimonial. Esta renovación fue hecha mediante la sangre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Como hemos dicho antes, Misajín, en la primera celebración de Shavuot, después de su resurrección, el mismo día cuando se conmemoraba el primer desposorio entre Yahweh y Israel, vino la Ruach HaKodesh de Kedushá sobre los fieles en Israel para sellar la renovación del pacto y escribir la Ketubá, el contrato matrimonial en el corazón de la novia para que ella sea fiel y no peque de nuevo. Continuamos en el capítulo 19. Aquí la pregunta es si usted ya pecó de nuevo. ¿Sí? Si ya firmó el contrato con la sangre de nuestro Melech HaMashiach, hay que cuidarnos. Capítulo 19, verso 20 dice, Yahweh descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Yahweh Baruch Hashem, Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Mire, Misajín, aquí está escrito que el Todopoderoso descendió al monte. Sin embargo, en el 2022 está escrito que el Todopoderoso habló desde el cielo. ¿Cómo se puede entender esta aparente contradicción, Misajín? Bueno, pues Rashi dice que el Todopoderoso inclinó los cielos superiores e inferiores y los extendió sobre la montaña como una sábana sobre una cama. Y el trono de Cabo descendió sobre ella. Así él estaba tanto en el cielo como en la tierra. Que se dé una idea. Capítulo 19, verso 21 dice, y Yahweh Baruch Hashem dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Yahweh y perezcan muchos de ellos. Aquí, Misajín, 4 veces está escrito que el pueblo no puede traspasar los límites de lo prohibido. En el verso 12, verso 21, verso 23 y el 24. Qué importante es para el hombre no traspasar los límites, como dice Devarim 19:14. No moverás los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que Yahweh tu Elohim te da en posesión. ¿Se da cuenta? La raíz de la palabra Torah, instrucción, es Yara, que significa lanzar, disparar, apuntar, marcar, señalar. Esto nos enseña que la Torah pone los límites necesarios para el bien del hombre y la naturaleza. La Torah del Todopoderoso marca donde está la diferencia entre lo permitido y lo prohibido, Misajín. Pecar es cruzar los límites marcados por la Torah del Todopoderoso. Aguas ahí, como está escrito en Primera de Yohanan 3:4. Un momento. Primera de Yohanan 3:4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción a la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. La carne del hombre, el Yeser Hará, no quiere límites, Misajín, como está escrito en Romanos 8:6-8, que dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Ruach es vida y Shalom. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿está en la carne usted? ¿Y anda obedeciendo la carne antes que a la Torah de Boreolán? Aguas, medite ahí. El hombre espiritual, Misajín, no está dirigido por sus impulsos naturales y pecaminosos, sino por los principios que el Todopoderoso ha marcado en su Toraj.
Un hombre espiritual es un hombre de principios, de impulsos. ¿Por qué razón cumple los principios marcados por la Torá? ¿Por amor o para cumplir? El que cumple por amor ha llegado a la perfección, a la integridad. El placer permitido es un resultado de la obediencia a los principios marcados por el Todopoderoso en la Torá. El pecado ofrece placer sin límites, sin principios, sin obediencia. Ese placer se convierte a la larga en amargura. El placer sometido a los principios de la Torá es duradero y no produce daño ni amargura. Punto. El pecado, el traspaso de los límites, crea un desequilibrio en la creación. Muchas de las cosas buenas se convierten en malas cuando son empleadas fuera de los límites marcados en la Torá. Aguas. Un hombre maduro es capaz de negarse un placer a corto plazo para obtener un placer mayor a largo plazo. Celoso para no traspasar los límites en tu vida. Sé un hombre de principios y no de impulsos, y serás prosperado en todo. Las culturas del mundo que se rigen por principios son las más influyentes. Los países pobres son pobres porque la gran mayoría de sus habitantes están traspasando los límites. Y eso produce maldición que resulta en pobreza. Los países que tienen una población que ha aprendido a regirse por principios basados en Torah prosperan en todo sentido. Perdón. Perdón. Capítulo 19, verso 22 dice, también que se santifiquen los Kuanín que se acercan a Yahweh, Baruch Hashem, no sea que Yahweh irrumpa contra ellos. ¿Se da cuenta? Los Kuanín, Misajín, eran los primogénitos de todo Israel. Ellos podían acercarse al Todopoderoso. Esto nos enseña que hay diferentes niveles de Kedushá entre las diferentes funciones dentro del pueblo de Israel. Perdón, del pueblo del Todopoderoso. En el 19:23 dice, y Moshe dijo a Yahweh, Baruch Hashem, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santificarlo. Aquí Misajín lo que hace que algo sea santificado es que tiene un límite. El monte fue santificado por los límites y la presencia del Todopoderoso que estaba limitada dentro de esos límites. En Shemó 29:43. 19:24 dice, entonces Yahweh Baruch Hashem le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y a Aarón contigo, pero que los Cuanín y el pueblo no traspasen los límites para subir a Yahweh Baruch Hashem, no sea que él irrumpa contra ellos. Mire, Misajín, Moshe podía acercarse más que a Aarón podía acercarse más que los Cuanín podían acercarse más que el pueblo. Y el pueblo no podía traspasar los límites, Para que se dé cuenta cómo está el orden en Boreolán. Y usted anda poniendo sus reglas. Da risa. Mire, nos surge la pregunta. ¿No revela los escritos apostólicos que el novio es el hijo? Ponga atención aquí porque aquí hay secreto. ¿Por qué se presenta aquí el Todopoderoso como el novio? ¿Será que hay dos matrimonios? Uno entre el Padre e Israel y otro entre el Hijo y la Iglesia. Esto es lo que enseñan muchos cristianos. En primer lugar, tenemos que descartar la idea de dos pueblos del Todopoderoso. Solo hay un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Daniel 7:27. El nuevo pacto fue hecho con Israel, según Jeremías 31 al 34. No con otro pueblo.
El Mashiach Yeshua no fundó una nueva religión, porque si lo hubiera hecho sería falso profeta. Ya hemos hablado mucho de este tema, misajín. Así que no vamos a repetirlo de nuevo. ¿Ah? Solo hay un pueblo y se llama Israel. Y ese pueblo es la novia. Según dijo el rabí Yohanan ben Zechariah, como está escrito en Yohanan 3:26 al 29. Mire, ponga atención, cristiano. Dice, y vinieron a Yohanan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jardín, de quien diste testimonio, está haciendo tevilá y todos van a él. Respondiendo Yohanan dijo, ponga atención, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Mashiach, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Aleluya, aquí está el secreto, mire. El que tiene la novia es el novio. Aleluya. Entonces, ¿quién es su novio? Así que tengamos seguridad de tener a Mashiach. Sigue diciendo el texto Carlos, dice, pero el amigo del novio que está allí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Aleluya. ¿Se da cuenta? La eja. Mire, mis aquí, el mensaje de este profeta revela que la novia es el pueblo de Israel. La novia, congregación, Kejilá, existía antes de la muerte de nuestro Melech HaMashiach, como está escrito en Efesios 5:25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Kejilá y se dio a sí mismo por ella. ¿Se da cuenta? No se puede amar algo que no existe, misajín. Así que la Kejilá, la mal llamada iglesia, no fue creada en ese día de Pentecostés, que está relatado en Hechos 2, sino en el primer Pentecostés, en la primera entrega de la Torá, allá en el Shemot 19. La Cajal que aparece en Efesios 5 es la congregación de Israel, la misma, como está escrito en Hechos 7:38, mire. Dice, este es el que estaba en la Cajilá, en los desiertos, junto con el Malaj que le hablaba en el monte Sinaí, ¿qué hubo? Y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Aleluya. Mire, misajín, la Kejilá, que en hebreo se llama Cajal, en griego Eclesia, y en latín iglesia, fue formada en el Sinaí. Punto. En Hebreo 2:12 dice, hay una referencia a las palabras de Mashiach, punto, antes de su muerte, mire, dice, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la Kejilá, cantaré Jalelot. Aquí Misajín dice que Yeshua anunciaría el nombre del Todopoderoso a su Sajín y cantaría Jalelos en medio de la Kejilá. La iglesia, el texto está sacado del Salmo 22, que Yeshua citó cuando estaba colgado sobre el madero. En el verso 22 y 23 del mismo Tejilín está escrito, mire, que dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, a mi Sajín, en medio de la Kejilá, te alabaré. Los que temáis a Yahweh, Baruch Hashem, alabadle, descendencia toda de Jacob. ¿Qué oles? El saltarle, temerle, descendencia toda de Israel. Es una eja. Este texto nos muestra que la Kejilá en la cual el Mashiach iba a anunciar el nombre de Yahweh, Baruch Hashem, y cantar Jalelot, se compone de los que temen al Todopoderoso es decir, los conversos de entre todas las naciones, junto con toda la descendencia de Jacob y toda la descendencia de Israel, Misajín. Esta es la cajal por la cual murió nuestro Melech HaMashiach, purificándola y llevarla a la perfección, como está escrito en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, que dice, el Mashiach amó a la Kejilá de Israel y se dio a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una quejilá en toda la cabot, sí, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera kadosh e inmaculada. ¿Se da cuenta? Cuando el Mashiach habla de edificar su quejilá en Matillahu 16:18, no se está refiriendo a un pueblo nuevo, separado de Israel, Hazbe Shalom, que eso nunca acontezca, sino del mismo pueblo de Israel que también incluye a los conversos de las naciones, incluyendo todas las religiones, conforme está escrito en Jeremías 24:6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. ¿Qué hubo? En Jeremías 31:4 está escrito, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Ahí está, mire. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Aleluya. Jeremías 33:7 dice, restauraré el bienestar de Yahudá, el bienestar de Israel y lo reedificaré como eran al principio. ¿Se da cuenta? Estos textos nos muestran que la edificación de la Quejilá de Mashiach no es otra cosa que la resurrección, la restauración y la perfección de la emuná judía dentro del pueblo de Israel. Mire lo que dice en Matillahu 16:18. Yo también te digo que tú eres Kefas y sobre esta roca edificaré mi Quejilá y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Mire, Yeshua prometió edificar su quejilá sobre la roca. La roca es Mashiach, que ha sido colocado como fundamento en Sión, no en Roma, según Yesayahu 8:14 y capítulo 28, verso 16, Romanos 9:33 y Primera de Corintios 10:4, Primera de Pedro 2:48. Yeshua promete edificar el pueblo de Israel sobre el fundamento del Mashiach. Los que no edifican sus vidas sobre ese fundamento finalmente perderán el derecho de ser parte del pueblo de Israel, como está escrito en Hechos 3:23, mire. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre su pueblo. ¿Se da cuenta? De entre el pueblo. Las puertas del Seol. El reino de los muertos. Es una expresión judía, un hebraísmo que hace referencia a las puertas de la ciudad gentiles, es decir, a los gobiernos de las naciones. Estos gobiernos no podrán resistir el avance de la quejilá de Mashiach. Hay una referencia a lo mismo en Bereshit 22:17, donde está escrito diciendo, que dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Se da cuenta? Esta palabra, Misajín, fue dada a nuestro padre Abraham justamente después de haber atado a Isaac sobre el altar. Así que los que van a poseer las puertas de sus enemigos, las puertas del Seol, son los descendientes de Abraham, no otro pueblo. La misma profecía se encuentra en Bereshit 24:60, donde la familia de Rica pronuncia la siguiente braja, mire, ponga atención. Y bendijeron a Rica y le dijeron, que tu hermana nuestra te conviertas en millares de miriadas y poseas tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. ¿Qué obles? Así que queda claro que la novia no es otra cosa que el pueblo de Israel, Misajín, descendientes de Abraham y Rica, renovado y reedificado por medio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Entonces nos queda resolver la pregunta de quién es el novio o quién es el novio. ¿Es el Padre Todopoderoso, el Hijo del Hombre?
Según la enseñanza de Mashiach, el novio es el hijo, como está escrito en Matillahu 22:2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. En Revelaciones 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la cabó, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. En Efesios 5:31 al 32 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia al Mashiach y a la Kehilá. 21. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, ponga atención, el Targum tradujo este verso y habló la palabra de Yahweh, Baruch Hashem. En muchas ocasiones el Targum usa la expresión, la palabra de Yahweh, Baruch Hashem, la menra, cuando hay una manifestación clara de Yahweh en la tierra, en Bereshit 1:27, 9:17 y 17:7, 15:6 y 19:24, 22:14, 28:20 al 21, Shemot 3:14 y 24:1. Aparece la expresión la palabra de Yahweh. En los diferentes targumines, como sustituto de Elohim o Yuhei Bajei, esto nos enseña que los que tradujeron el hebreo al arameo habían entendido la manifestación del Todopoderoso en la tierra como una revelación de su palabra. El Todopoderoso es tan grande y tan inmenso, Misajín, que no se puede ver ni comprender, al menos que Él haga una transformación de su inmensidad a algo más pequeño. Por esta razón surgió la expresión Yu, Hei, Wa, Hei, Katan, rostro pequeño. ¿Sí? Se puede comparar en un transformador que cambia la tensión eléctrica de 15,000 voltios que hay en los cables de alta tensión a 220 o a 120 voltios. Está muy reducida y así podrá ser utilizada en el hogar. En el caso contrario, estaríamos en un peligro mortal. Cada vez que utilizamos un aparato electrónico, la manifestación del Todopoderoso en la tierra es parecida. Él no se puede revelar toda su potencia porque entonces el hombre quedaría calcinado. Según el Targum, Él se revela al hombre a través de su palabra, que es la reducción del Todopoderoso, de manera que puede ser manifestado en el mundo y comprendido por el hombre. Yeshua es la palabra, es la menra del Todopoderoso, hecha carne, como está escrito en Yohanan 1:14, que dice, y la palabra se hizo carne, la menra, y habitó entre nosotros, y vimos su cabó como la cabó como del unigénito del Padre, lleno de Gesed y de Emet. Primera de Yohanan 1:1 al 2 está escrito, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la menra, la palabra, ¿sí? En el Sinaí el cielo bajó sobre la montaña y el Todopoderoso manifestó al pueblo hablando audiblemente, Misajín. La traducción del Targum dice que fue la palabra, la menra del Todopoderoso, que habló todas estas palabras al pueblo y Moshe tenía que subir a la menra del Todopoderoso que estaba en la montaña. Esta menra fue la que luego fue hecha carne en Yahshua el Mashiach, Yeshua es la manifestación del Abba en la tierra, como la palabra, la menra, como está escrito en Yohanan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. ¿Se da cuenta? Bueno, pues hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, Misajín. La verdad que hay mucha información. Estuve un poquito rápido. Sí. Aquí le voy a decir que hay, tienen preceptos de esta parashá. Los preceptos para esta parashá, precepto de creer en la existencia de Elohim,
eso está en el 22. Prohibición de creer en otra deidad fuera de Elohim, eso está en el 23. Prohibición de hacer efigies talladas, estatuillas, 24. Prohibición de postrarse ante un ídolo, 25. Prohibición de servir a un ídolo según el modo usual en que se le sirve, eso está en el 25 también. Prohibición de jurar en vano, en el 27. Precepto de consagrar el Shabbat con palabras, 28. Prohibición de hacer labores en Shabbat, 20:10. Precepto de honrar al padre y a la madre, 20:12. Estamos hablando del capítulo 20 de Shemó, Éxodo. Prohibición de matar a un ser humano, eso está en el 20:13. Prohibición de cometer adulterio en el 20:14. Prohibición de secuestrar a un ser humano, eso está en el 20:15. Prohibición de dar falso testimonio, eso está en el 20:16. Prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona, eso está en el 20:17. Prohibición de hacer figuras incluso para ornamentar, eso está en el 20:23. Prohibición de construir un altar de piedra con instrumentos de metal, eso está en el 20:25. Prohibición de acceder en gradas al altar, eso está en el 20:26. Amén. Entonces hasta aquí dejamos esta perashá. No olvide suscribirse al canal y denle compartir, active la campanita para que esté recibiendo todo el manaj. Amén. Fresquecito. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu et toratot Torah emet v'chayei olam atah betohenu Baruch atah Yahweh noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén, amén. Una refuá shelema para todos, misajín, todo aquel que esté enfermo. Una sanidad completa en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, Melech de Israel. Amén. Así que todo lo bueno para su vida, su familia, su persona. Amén. Estén siempre al pendiente con un servidor. Ya sabe, usted tiene mi número de teléfono y si no lo tiene, el número de mi celular es 503-756-4900. Anabejoa, Gedulá, Yimineja, Tatir Tesurá. Kabel Rina, Ameja, Sagabeno, Tajareno, Nora. Naagi borde Roshei Judeja, Kababan Shomren, Parejenta Jarren Rajamen, Sidateja Tamin Golen, Kasin Kadosh Vero Uteja Najela Deja, Yahi Ge la Ameja Bene Tojeret Kedushateja, Yabateno Kabel Ushman, Takateno Yodea Lalmu, Parushin Kebo Maljuto Leolamba Por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautiverio, recibe el cántico de tu pueblo, exáltanos, purifícanos, oh Elohim temible, oh Todopoderoso, a los que quieren oportunidad, guárdalos como a la pupila de tus ojos, bendícelos, purifícalos, que tu justa misericordia siempre los recompense. Lleno de piedad, oh Kadosh, con la abundancia de tu bondad, guía tu quejilá, Elohim único y excelso, atiende a tu pueblo, quienes recuerdan tu Kedushá, aceptan nuestras súplicas y escuchan nuestro clamor, tú que conoces todos los misterios. Bendito eres tú, tu nombre, de tu reino, esplendoroso por siempre y para siempre. Amén. Lejitra o misajín.